Sí, pero qué gusto tenerte acá, Darío. Qué bien. Qué honor tenerte aquí Mm, en el marco, ¿no es cierto?, de este mes. Bueno, ya el miércoles es el Día Internacional de la Prevención del Suicidio y ha sido, pero un honor para nosotros poder contar hoy día con esta conversación significativa, importante y profunda contigo, que yo creo que tienes tanto para contar. Voy a partir primero dando la bienvenida a todos los que se están conectando. Hay varios que ya están conectados y algunos que lo están haciendo ahora. Y quiero hacer como, voy a leer un poquito porque no me quiero equivocar para presentarte, Darío. Eh, Nos acompaña, ¿no es cierto?, nuestro querido Darío Nogués, desde España, Barcelona puntualmente. Darío es terapeuta de duelo, es presidente de APSAS, Asociación para la Prevención del Suicidio y la Atención del Superviviente, y autor del libro Después del Suicidio, que es el que tenemos acá y que vamos a querer conversar contigo también de esta producción. En este libro, Darío nos narra su experiencia como hijo que perdió a su madre por esta causa y que actualmente Darío acompaña a personas en duelo y a grupos de supervivientes de suicidio. Queremos conversar hoy día de tu experiencia personal, Darío. Queremos conversar, por supuesto, del libro que tú has escrito generosamente y queremos conversar también de tu experiencia personal apoyando, ¿no es cierto?, a personas que transitan esta pérdida por ujú. suicidio allá en tu comunidad. Bienvenido, Darío. ¿Qué tal? Un ¿Cómo vienes? placer, un placer estar aquí y compartir. Qué maravilla, el placer también es nuestro. Entonces, yo tengo preparadas algunas preguntitas, Darío, porque no quiero que Ujú. se me pase el tiempo y quiero, ojalá, poder aprovechar al máximo. Entonces, desde tu experiencia personal, me gustaría que pudiéramos hablar de tu experiencia como superviviente. Ajá. Vale. Y en esta experiencia tan importante, tan trascendental también en la vida. Me gustaría conocer qué cosas a ti te han ayudado y aquellas que no te han ayudado cuando hablamos en los primeros momentos de la pérdida. ¿Cómo Ujú. fue a ti? ¿Qué cosas fueron una contribución y qué cosas fueron detractores? Mm. Me ayudó mucho, sobre todo en los primeros momentos, ver tanta gente que estaba cerca. O sea, recuerdo en el tanatorio estaba la sala, en la ceremonia estaba llena de muchos de mis amigos de ese momento, de amigos de mi pasado, de compañeros del colegio, del instituto. Entonces, a mí eso fue como un gran chute de energía. O sea, sentí mucha fuerza, mucho reconocimiento, ¿no? Hacia mí. Y a la vez algunas personas las preguntas, el tipo de preguntas que me hacían. También algunos amigos, y familiares que, bueno, cuestionaban preguntas como "¿Y no te has dado cuenta y tan mal estaba que no te has dado cuenta", que bueno, que cuestionaban el terrible sentimiento de responsabilidad, de culpa que la mayoría de supervivientes tienen o hemos tenido. Entonces, eso fue muy negativo, al igual como también en el propio tanatorio, en la vela del cadáver, personas que estaban allí, que venían a chafardear, que hablaban chismes de la historia de mi vida, de mi madre, en el pueblo donde vivíamos y todo lo que había hecho durante tantos años. Entonces, eso fue muy desagradable, muy desagradable. La ceremonia religiosa católica también muy fuera de lugar, cero acorde con la realidad de la muerte. También me fue muy hiriente en esos primeros momentos. Sin embargo, el estar
con los más cercanos, como con la gente con quien tú sentías más sintonía, de alguna manera reconforta. Sí, sí, sí. Es lo que más reconforta. Tener, haber contado con personas que, bueno, estaban, de seguida llegó la noticia, se expandió y se presentaron a verme personalmente, me llamaron muchos y claro, es una muestra de amor en un momento de ruptura absoluta. ¿Cómo va pasando después en el tiempo, Darío, porque a mí lo que me comentan mucho que inicialmente hay mucho acompañamiento, pero luego después ya se van quedando los menos, digamos. ¿Cómo ha sido para ti ese acompañamiento inicial de estar como cobijado, pero luego en el transcurso del tiempo, cómo fue desarrollándose eso? Claro. Uno de mis mejores amigos en el tanatorio me dijo, ahora hay gente, cuando se acabe la ceremonia no habrá nadie. Y fue una certeza, fue una verdad absoluta. En ese momento muy bien. Después yo estuve como 2 o 3 semanas como una especie de letargo, que casi no recuerdo nada de ese tiempo. Sé que tengo constancia que pasaba gran parte del día, la noche por supuesto, gran parte del día durmiendo y hay mucha laguna, no sé lo que pasó, eso fueron 2 semanas, 2, 3 semanas hasta después de Año Nuevo. Y, y bueno, la mayoría de personas, sobre todo los familiares y sobre todo familiares directos, mi padre y mi hermana, pues teníamos maneras muy diferentes de afrontarlo y ahí es donde está la verdadera soledad. Cuando la gente ha desaparecido, la gente sigue normal, ¿no? Retoman el ritmo de su vida, siguen, ¿no? Con su vida. La vida de uno se ha roto y es imposible volver atrás y el seguir adelante cuesta muchísimo. Por eso nos llaman supervivientes, ¿no? Porque los primeros semanas, meses, yo diría que años, por lo menos en mi caso 2 años, es pasar el día a día, pasar el día a día. Entonces se nota mucho por la ausencia de personas especiales con las que a mí me hubiera gustado poder compartir y poder conocer cómo lo están viviendo ellos y sobre todo darnos apoyo enfocadas en mi hermana y mi padre. Entonces ahí es donde se siente o yo sentí la mayor soledad, la soledad, un vacío absoluto de que no hay nadie y lo que me está pasando a mí, pues tengo que buscar los recursos para poder afrontarlo y poder crecer, ¿no? De esta experiencia. Por cierto, por cierto, intenso. Eh, Tu madre fallece en 2010, estamos ya en 2025, ¿no es cierto? ¿Cómo ha sido hoy día o qué significa para ti hoy día ser un superviviente después de todo este trayecto que has estado Mm. recorriendo y que probablemente sigues recorriendo, ¿no? Yo tengo dos visiones. Personalmente, ya ha quedado atrás. O sea, no me siento para nada identificado con la palabra. A nivel personal, estoy en la vida, estoy en, sí, en poder pues crecer, enriquecerme, aportar, ver crecer a mi hijo, compartir con mi familia, con mi compañera, con mi hijo, afrontar retos, divertirme, pasármelo bien, aprender. Entonces, estoy en un momento diferente al que se encuentran personas con las que trato cada día, ¿no? Tratar con atender a supervivientes, estar en contacto con supervivientes es algo habitual para mí. Y claro, para estas personas sí que tiene un sentido la palabra, porque me ayuda, o sea, nos ayuda a reconocer un acontecimiento, por desgracia, que se repite demasiado y que tiene unas características particulares y que la persona necesita un trato especial.
Por lo tanto, la palabra, pues esta etiqueta ayuda a reconocerlas, ya que entre ellas se reconozcan. Y por desgracia, ahora me estoy anticipando en otras preguntas que seguramente vendrán, que es que no se está solo en la desgracia. Hay otras personas que viven, que sufren parecido, aunque las circunstancias de suicidio pueden ser muy diferentes, pero se comparte lo repentino, lo inesperado, lo abrupto, la culpa, la responsabilidad que uno se atribuye, las cambios en las dinámicas familiares y todo esto, pues la palabra te ayuda a tener una comprensión global, ¿no? de lo que está viviendo y sufriendo la persona. Muchas personas, Darío, hablan del tabú del suicidio, ¿no? Es algo que nos encontramos con harta regularidad, lamentablemente. ¿Qué silencios o qué dificultades encontraste en tu propio entorno al atravesar, digamos, este duelo? Mm. Yo desde el principio tenía muy claro que mi madre se había suicidado. Eso lo tenía muy claro y así quería integrarlo en mi vida y empezando pues transmitiéndolo así. Entonces, a mí no me costó, o sea, no, para nada hice servir otras palabras o eufemismos, sino que hablaba directamente de suicidio. Mi madre se ha suicidado, mi madre se ha quitado la vida. Entonces, para mí no fue un tabú porque yo no me lo prohibí. Hay muchas personas que se lo prohíben a sí mismas o están en un entorno en el que les es imposible poder transmitirlo. Y claro, tiene sus consecuencias, aparte pues que está participando en que de alguna manera pues siga siendo un tabú. O sea, para mí ahora aquí en España, por suerte, cada vez se habla más de suicidio. Hay muchas publicaciones, ¿no? De libros como el mío, hay muchas actividades. Las instituciones pues también están tomando cierta responsabilidad, tienen cierta sensibilidad y tomando acciones responsables para prevenirlo. Entonces es un tema que cada vez cuesta menos poderlo hablar. Yo el tabú lo llevaría a otra dimensión, que es la dificultad que sigue existiendo para sintonizar y empatizar con la persona que está en conducta suicida, el entorno y después la persona y después los familiares cuando ha habido una muerte. O sea, para mí yo creo que ahí está el tabú. El no poder, pues, hacer manifestar el dolor, el sufrimiento, la gente o poquísima gente está en ello. Quiere mantenerse pues anestesiada de la mitad de la vida. Y para mí está ahí ahora, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay muchas personas y sobre todo familias, ¿no? En sistemas familiares que por lo que sea, bueno, por lo que sea, no está bien descrito y detallado, que no pueden, ¿no? Es un atentado contra su estatus, contra su condición religiosa, contra la visión que tiene el entorno de ellas. Entonces prefieren mantenerlo en silencio. Pero yo te digo que para mí esta es mi realidad, esto es lo que voy a transmitir y esto es lo que quiero entregar en mi vida. Elección personal. Y respecto como de lo que es la visión externa, como este estigma, ¿no? Que hace muchas veces que nadie te pregunte o que la gente evite también entrar en un tema, a pesar Mm, de que es algo que muchas veces se señala la necesidad de poder ponerle nombre, de poder recordar juntos, ¿no? Pero pareciera ser que el entorno no tiene esa sensibilidad, por lo tanto queda este espacio, ¿no es cierto?, en un paréntesis que es muy, a veces es una carga en sí misma, ¿no? Como el hecho de que nadie se acerque a preguntarte de no saber cómo hacerlo y que finalmente se transforma en un peso mayor, ¿no? Que está todo relacionado con el estigma, ¿no? sí, sí, sí. Es la única causa de muerte en la cual se señala a la familia.
el foco mm, está en la familia, se hace responsable a la familia. Entonces, pues hay familias a lo mejor que no pueden soportarlo, ¿no? Como entidad. Hay otras familias que, bueno, pues para mantener su estatus de grandeza, ¿no? De pureza, de valor, pues no pueden asumirlo. Y bueno, yo lo entiendo, es una forma de defenderse. Pero claro, hoy hay un componente, hoy las circunstancias son diferentes hace 100 años atrás o más atrás en el tiempo, donde estaba, en muchos países estaba penado, o sea, estaba penado, te podías ir, se podían ir a la cárcel, podían quitarles las tierras a los supervivientes, sería desheredarlos, bueno, no sé cómo sería esto, echarlos del pueblo de residencia. Entonces, claro, podían estar Castigo. condenados, ¿no? Sí, podían estar condenados por la iglesia. Entonces, todo esto, por suerte, en el entorno en el que estamos en España, esto no sucede, no sucede. Yo creo que está dentro, ¿no? Nuestros genes, que se va manteniendo bueno, de hecho yo me lo encuentro, muchos supervivientes, que puede haber una proyección hacia el entorno, hacia otras personas, en las cuales se proyecte, pues que creen que no lo ha hecho bien como madre, como padre, que no se ha ocupado lo suficiente, que ha sido negligente. Sí. Entonces esto es común, esto es común. Pero claro, es por la característica, ¿no? Es la única tipo de muerte que se pone el foco en la familia, que se responsabiliza a la familia directamente. Y somos, pues, también víctimas. También somos víctimas. Claro que sí. Por lo tanto, qué importante es poder educarse, ¿no? Es poder tener Mm, información concreta, real. Estas mismas conversaciones son útiles para poder ir visibilizando, porque hay mucha mitología dando vueltas, ¿no? Eh, que finalmente van en lugar de pudiendo apoyar. Mucha gente se acerca con muy buenas intenciones, pero ese acercamiento puede ser también un foco de mucha herida, ¿no? Por lo tanto, sí, qué sí, importante es que nosotros podamos ir como sociedad educándonos y poder poner el tema sobre la mesa, ¿no? sí, 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 sí. Y desde ahí, desde esta experiencia profunda, tremendamente dolorosa, te has propuesto también escribir un libro, ¿no? Que es el libro que mostré hace un poquito, que es este, Mm, que ya nos vas a contar, mm, porque está Darío intentando también que podamos tenerlo, que pueda llegar a nuestros países. Hoy día está el libro solamente ya en España, pero ya vamos a tener novedades. Así que cuéntame primero, ¿qué fue lo que te impulsó a escribir tu historia, a ponerla en palabras, a ponerla en dejar este testimonio como un elemento que pueda también ayudar a otras personas? ¿Cómo fue ese proceso interno? Al principio era una necesidad de expresar que quise convertir a un blog de acceso para otros supervivientes y en las que poder generar apoyos, ¿no? O sea, complicidades, apoyos, también era lo que necesitaba. O sea, estaba muy solo, no conocía, hasta que no entré en contacto con otras asociaciones y me puse pues, en terapia que no conocí las implicaciones y la repercusión que tiene el suicidio, no solo la muerte, sino las tentativas. Entonces lo hice por eso. Entonces, bueno, tenía una serie de puntos, más o menos que había ya guionizado y empecé a desarrollar.
pero no fue hasta que he estado en contacto profesional, ¿no? Desde el ámbito desde el marco de la asociación de APSAS, que empecé a tomar conciencia de lo potente que podría llegar a ser la publicación de un superviviente cualquiera, en mi caso, pues particularizando cuál ha sido mi recorrido en mi duelo, porque la percepción es de ser un bicho raro, claro, si está el suicidio, es un tabú, hay dificultades o no se puede hablar, no hay una referencia externa para saber cómo lo está viviendo otra persona. Entonces, uno se percibe como que es único lo que le está sucediendo, que está incomprendido lo que le está sucediendo. Entonces, yo quise ponerme como ejemplo, eh, como un ejemplo más, ¿no? Para poder precisamente ayudar a otras personas a que los está pasando es común en otros supervivientes, no son bichos raros, están haciendo lo que pueden en una de las experiencias de su vida seguramente más duras y con potencial de que sea transformadora y que lo están haciendo pues lo mejor que pueden y que está en sus manos. Entonces intentar, poniéndome yo como ejemplo, poder normalizar lo que les está sucediendo. sin duda. ¿Y cómo era para ti este proceso de enfrentarte de pronto a la página en blanco? ¿Cómo fue ese proceso de irlo escribiendo, ir poniendo las palabras, porque son tantos los elementos que están dando vuelta que poder hacer un orden y para poder ir transmitiendo y transmitiendo algo que pueda servirle a otro, o sea, requiere de mucho trabajo a distintos niveles, ¿no? ¿Cómo se hace para finalmente ir transmitiendo y plasmando esto en una hoja en blanco? Yo no soy escritor, no soy periodista, es la primera vez que escribo un libro. Me ha sido fácil, o sea, yo me he sorprendido de qué capacidad tengo de transmitir. Y duro, y muy duro también. Me ha costado pues 10 años poder acabarlo y publicarlo. 10 años en los que periodos estaba escribiendo más conectado y periodos estaba totalmente desconectado. Entonces tenía un guión de que era lo que quería transmitir, elementos importantes de mi proceso de duelo, experiencias importantes de mi proceso de duelo. Y a partir de ahí, pues volver a conectar con ese momento de mi vida. Y a partir de ahí y empezar a redactar. Después, claro, lo ordenas, ¿no? Le das un orden, lo revisas, lo revisas, lo revisas, lo revisas, lo revisas, lo corriges muchas veces, que para mí ha sido lo más duro del proceso de escritura, no escribir como tal, sino la revisión y darle un orden y una cohesión al libro, que no fueran pues solo pues, capítulos inconexos, sino que tuviera pues una progresión y en muchos momentos desgarrador, o sea, ha sido muy desgarrador, porque mi manera de escribir ha sido desde el contacto con ese momento, ¿no? Con ese tema que quería transmitir en el libro. El contacto es volver a rememorar, volver a vivir, dejármelo sentir en el cuerpo, dejar aflorar las emociones y la cabeza para ordenar aquello que me estaba pasando por dentro y darle un orden y escribir. Un desafío en sí mismo. Sí, 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 Por un sí. lado necesario de hacer para ti, pero también un desafío, porque es recorrer pasajes que pensaste que estaban y que de pronto cuando uno los vuelve a ello, vuelven a remover, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, de cierta manera ha sido un trabajo terapéutico de enfocar, ¿no? Contactar, conectar, rememorar, resentir en el presente y poderle darle una salida a través de la escritura. Por cierto que sí. Darío, ¿qué esperas o qué expectativas te haces?
que respecto de lo que pueda encontrar un lector ahí en tu libro. Eh, ¿Te gustaría que encontrara compañía, comprensión o algunas claves para llevar adelante algunos de los momentos difíciles de una manera más amable? ¿Qué es lo que se te abre ahí que te gustaría transmitir? Por encima de todo, que le sea útil, o sea, que pueda ser una guía o una referencia en su proceso, en el suyo personal, que será pues totalmente subjetivo, porque pueda encontrar una voz que ha pasado y ha transitado lo mismo y creo que de una manera como que bien hecha, positiva, con un proceso completo, llegando al crecimiento pues, traumático, no a la reconstrucción, y le enseño un camino con dos herramientas, principalmente que me han ayudado mucho en el proceso, que ha sido pues la práctica de yoga y el trabajo con sueños, con el inconsciente con sueños, aparte de las sesiones, ¿no? Que hacía grupales, de terapia, individual, y otras cositas que también me han ayudado como, bueno, romper límites también. Entonces, exponer, a mí me ha funcionado esto, a mí me ha ido muy bien esto, me ha ido muy bien esto y creo que lo tengo integrado porque ahora no hay, cuando pienso en mi madre, hay compasión y amor por su vida, un poquito de tristeza, ¿no? De mar de fondo, no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay resentimiento, como que eh, estoy en paz con lo que fue mi vida compartida con ella y con la manera de dejarnos. Estoy bien. Fíjate que tú me permites hacer una pequeña lectura de un párrafo que me parece Sí. que refleja mucho lo que estás diciendo, porque en el capítulo que dice, el capítulo 24 dice, perdón por lo que fue y cómo fue. Y tú pones ahí, te perdono, perdóname, me perdono. Estas expresiones, cultivadas como semillas, florecieron y tomaron la forma de una nube. Así pude reconocer que el periodo de oscuridad, desorientación y dolor había llegado prácticamente a su término. Qué esperanzador lo que tú transmites Mm. acá, ¿no? Bueno, hay más desarrollo de esto, pero esa es una frase que refleja lo que tú estás también contando, ¿no? Eh, Mm. Hay me esperanza. perdono, la perdono, ¿no? Como Mm. resume Sí, mucho ahí, sí, ¿no? sí, 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 sí. Ya no es, claro, en mi caso, ya no era el niño carente de, de la figura de la madre, de mi madre, de la figura de mi padre, de insatisfecho de muchas necesidades, sino que he podido llegar a entender sus circunstancias vitales, o sea, entender, no de cabeza, esto es de corazón, esto es de alma. Y de igual a igual, de adulto a adulto, como personas que, pues, bueno, por lo que vivieron sus padres y lo que arrastraban, pues fue lo mejor que nos pudieron dar en sus vidas, lo mejor. Y un desastre absoluto de familia, familia totalmente desestructurada y disfuncional. Pero me dieron amor, me trajeron al mundo con ganas, con deseo de traerme al mundo, con amor y me cuidaron lo que me pudieron cuidar los primeros años de mi vida y después, pues bueno, todo se fue girando. Entonces, no les, ahora mismo no les culpo, les he culpado, estaba muy, muy enfadado con mis padres, muy, 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 muy enfadado, muy dolido, muy resentido y ahora mismo mi posición es de adulto y entendiendo pues que lo han hecho lo mejor que les ha sido posible. Y es así como tú le dedicas la última frase de agradecimiento en este libro. Gracias papá y mamá por ser tal como habéis sido.
He tenido los mejores padres que podía tener. Soy la persona que soy gracias a vosotros y espero poder transmitir lo mejor de mí mismo a mi hijo como antes vosotros lo hicisteis conmigo, ¿no? Un cierre Ujú. muy sentido, ¿no? Darío, ¿has recibido mensajes de otros lectores que te hayan conmovido especialmente? Sí, 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 sí. Especialmente aquellos que señalan una frase, si ahora mismo no puedo recordar, ¿no? Frases concretas, y están atrás, ¿no? En lo que es el contacto que tuvimos y me decían, esto me siento identificada. Con esto me ayuda a entender lo que me está pasando y a que no me duela tanto. Entonces esto, pues súper gratificador, muy gratificador. O sea, tiene un sentido el trabajo que he hecho, aporta al mundo. Y para mí para mí es muy importante que lo que estoy haciendo en mi vida puedan tener un impacto positivo hacia otras personas. Sin duda que sí, Darío. Yo también he compartido tu libro aquí con algunas personas con las que trabajo y están transitando este periodo. Eh, y que sí, han habido muchas resonancias a propósito de la lectura del libro, así que es un libro sumamente recomendable. Y a propósito de eso, quiero que me cuentes cómo has hecho para que poder buscar la manera de acercarnos a tu libro aquí desde Latinoamérica. Mm. ¿Estás con A esas ver, visiones? sí, publiqué en una editorial de autoedición que se llama Círculo Rojo y bueno, lo desconocía, ¿no? Pero en el contrato había diferentes cláusulas. Una es que pudiera ser publicitado en Amazon y que la editorial lo imprimiría por pedido. Entonces, ya está, es esperar. Me han dicho que 2, 3 semanas, máximo a lo mejor un mes, que esté en el catálogo de Amazon y ya está. Y bueno, voy a cometer una infidencia, Darío, pero algo ya me has adelantado que estás en un proceso de construcción de un nuevo libro también, ya dirigido más a niños. Sí, sí, un Cuéntame. cuento, un cuento. Ujú. Un cuento que tengo escrito el borrador, falta pues toda la parte de corrección. Y es un cuento en el mm, que está dirigido a niños de entre 8 y 10 años, a través del cual pues sus familiares o quien sea, ¿no? Figuras de referencia puedan explicar lo que es una muerte por suicidio, una muerte con cierto grado de voluntariedad. Y aquí podríamos hablar ya, ¿eh? Voluntariedad. Pongo aquí Sí, por si aparece alguna pregunta, si aparecen pues puntos de vista diferentes, encantado en poderlos hablar. Entonces, sí, está ahí, está entre vestidores. Falta contactar con la editorial, con un ilustrador o una ilustradora y publicarlo. es decir, ya está iniciado el proceso, digamos, Sí. de avance de tu libro y de que ojalá podamos también ir conociendo más de esta producción tuya, Darío. Mm. Y además quiero también que no se me queden en el tintero algunas preguntas respecto de lo que estás haciendo hoy día, ¿no? Tú te dedicas a acompañar personas en duelo y personas y supervivientes de suicidio. ¿Cómo fue que llegaste? Bueno, hemos conocido, ¿no es cierto?, parte de este proceso, pero ¿cómo es que decides también poner el cuerpo, trabajar directamente también Ajá. con personas que están atravesando dolores así? Pues también ha sido un proceso, yo creo que de humildad hacia la vida y de maduración y de refuerzo por, sobre todo, una figura que es un médico neurólogo mexicano que se llama Héctor Grijaldo, también experto en suicidología y tiene diferentes publicaciones que lo conozco personalmente y un día él estaba aquí en Barcelona cenando con él, ¿no? Mi pareja y su mujer,
pues me animó, o sea, me animó. Tienes muchas capacidades para poder acompañar a otras personas que han vivido lo mismo que tú, porque es que es lo que has vivido tú en tu vida. Entonces, este es una de mis motivaciones, o más que desmotivaciones, uno de los valores en los que me sostengo cuando a veces me cuesta, porque es un tema duro, es un tema duro que yo habiendo vivido desde los 8 años, que fue cuando tuve mm, el primer contacto con el suicidio, hasta que lo cometió mi madre más de 25 años, con múltiples intentos, pues he desarrollado capacidades para sostener a personas en su sufrimiento y en su dolor. Entonces, como que mi propia experiencia vital, lo que he vivido en mi vida, ahora lo puedo revertir hacia otras personas, revertirlo positivamente. También yo digo, ¿no? Mis padres han sido los maestros, sobre todo mi madre, lo digo esto abiertamente, lo maestro de lo peor, la maestra de lo peor. Yo he tenido la capacidad de convertir lo peor en crecimiento y ahora mismo tengo la voluntad de que eso pues pueda ser de beneficio para otras personas. Entonces, ahí está, no es una cosa que no lo quería, lo fácil yo creo que hubiera sido paso página, me dedico a otra cosa, no quiero saber nada, está todo atrás, me olvido y como que la vida me ha llevado a, a ponerme delante, ¿no? No sé si decir liderar, empujar el carro, abrir conciencias. Sí, es el lugar donde hay que estar. Darío, y en tu trabajo, ¿cuáles son las principales como necesidades o sí, las principales necesidades que ves en las personas que llegan eh, a consultar contigo en esta agrupación, ¿no es cierto? Después de vivir una situación de suicidio de algún ser querido. Lo voy a hacer, bueno, es muy, la respuesta, la pregunta es amplia, la respuesta tiene muchos matices. En un sentido bastante generalizado, los supervivientes tienen la necesidad de comprender los motivos que han llevado a su persona cercana o querida a quitarse la vida, a comprender, necesidad de entender, necesidad de entender, construirse explicaciones, porque quien se va se lleva todas las explicaciones con ella. No hay No hay nadie que pueda satisfacer esa necesidad y las certezas no lo son. Entonces, es una necesidad que el superviviente se construya, sí, sí, se haga una construcción que sea lo más, ¿cómo decirla? Ahora no me sale la palabra, que sea lo más coherente con la experiencia que tienen compartida, con la que lo conoce, de los motivos que la llevan a haberse quitado la vida. Entonces aquí entra pues educación, ¿no? Perdón, educación, psicoeducación, hablar de mitos del suicidio, hablar de factores de riesgo, de factores precipitantes, para que la persona pueda trasladarlo a su vivencia y que se construya ese significado. Esto por un lado. Por otro lado, claro, aquí hay una doble necesidad. La necesidad de aceptar la realidad de la pérdida y la circunstancia, o sea, que la persona está muerta y se ha suicidado. Esto cuesta, cuesta mucho, duele mucho esto. Y hay otro grupo de personas que la necesidad que tienen es que se las acompañe a reducir, mitigar los afrontamientos de la pérdida, principalmente porque está en sesión, ¿no? Está en grupo y está vinculada a la sesión en terapia individual, principalmente los somáticos y emocionales. Entonces, la tarea está en ayudarla a
mantener a la persona en una ventana de tolerancia que sea asumible para ella. Por lo tanto, es protegerle, no indagar, no hacerle daño, no hacerle hablar más de la cuenta, sino que estar ahí a su lado, sintonizar, vibrar y dejarse sentir lo que está expresando la otra persona y de una manera pues un poquito directiva, conducida, ayudarle a que se regule. Puede estar con eso que está sintiendo, con eso que le está pasando, eso que está pensando, pero sin que se desajuste el sistema nervioso, sin que se sobreexcite o se apague, se paralice. Sí. Y es así como vos también me comentabas en algún momento que ustedes hacen también trabajo corporal, en el fondo porque Sí, hay sí, una situación de trauma también que está a la base y que naturalmente es el cuerpo el que se ha puesto de manifiesto ahí, ¿no? sí, 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 sí. Yo el haber practicado yoga cuando me sucedió, estaba muy involucrado y comprometido con el mundo del yoga, en la meditación, entonces hacía casi cada día. También era mi trabajo, mi fuente de ingresos principal, por lo tanto, practicaba mucho y notaba que me iba muy bien. Pues, por ejemplo, me calmaba, me ayudaba a expresar, ¿no?, emociones, me ayudaba a que lo que estaba sintiendo, las emociones que estaba sintiendo, no me secuestraran, sino que las pudiera sostener y dejar que aparecieran pues material de tipo mental, de tipo cognitivo, recuerdos, diálogo interno. Entonces, como que bueno, yo lo iba haciendo, ¿eh? Me va muy bien, puedo dormir bien por las noches, todo bien. Pero ha sido desde hace 2, 3 años atrás que he empezado a estudiar, por una parte autodidacta, pero después también en una escuela, de lo que es el yoga sensible al trauma, eh, neurociencia aplicada al movimiento y al yoga y artículos científicos que estoy viendo la potencia, o sea, lo necesario que es incluir la respuesta del organismo, que es donde se da todo, donde es a través del cual se da la conducta, donde está el sustrato emocional, donde hay todos los cambios fisiológicos y también por los procesos mentales. Es fundamental poder tratarlo, poder atenderlo, poder cuidar, vigorizar el organismo de una manera consciente, de una manera en la cual la persona poquito a poco va teniendo la capacidad de reconocer lo que le pasa y de manejar lo que le pasa. Y esto, concretamente en el duelo por suicidio, yo considero que es muy, muy importante porque le da, contrarresta la impotencia que se siente, porque no ha podido hacer nada. Ni se ha enterado, ni ha podido hacer nada. Entonces, contrarresta esta impotencia, la va empoderando, la va vigorizando, la va empoderando, le va dando la capacidad de herramientas y aquí hay un gran crecimiento emocional y personal, porque, bueno, sabes lo que te está pasando, puedes identificar, ¿no?, los motivos, ¿no?, los detonantes, lo puedes gestionar y, sobre todo, llevarlo a que sea producente para ti y para el entorno. Entonces, llevamos desde febrero de este año, abrimos un grupo de trabajo corporal aplicado al duelo, en el que las clases que hacemos online a partir del finales de este año, si es posible, tenemos un espacio disponible que nos tienen que ceder. Abrimos un grupo presencial, pero tenemos un grupo online de trabajo. Y hablo sobre, pues bueno, sobre el sistema nervioso, la relación que tienen diferentes estructuras del cerebro, o sea, y el impacto que tiene el duelo en estas estructuras, cómo se relacionan, cómo influyen tanto lo positivo como lo negativo de estas interrelaciones, después del trabajo corporal. Y por lo último se comparte sobre lo que te ha pasado, ¿no?, sobre con lo que has conectado, sobre cómo estás, sobre los beneficios que se obtienen. Alguna vez hay algún ejercicio más enfocado a que haya una conexión más profunda y cierta eh, elaboración, porque, claro, el hecho de estar durante media hora atenta al movimiento, observando las sensaciones internas, lo que hace es tomar ciertas perspectivas de las dinámicas
fijas y rígidas, ¿no? Inconscientes que la persona pone en marcha para hacer el duelo, ¿no? Para gestionar el dolor. Entonces, ver esto lo que hace es que, bueno, te relaja bastante, te hace sentir aliviado, con sensaciones de bienestar y muchas veces cambian también formas de ver la experiencia, patrones que se tenían construidos o adquiridos, pues hace que ayuda a verlo. Por ejemplo, un caso, ¿no? de una chica, muerte del hermano, que ya una vez finalizada el ejercicio, ya en una fase de cierre de recogida, expresó que parte de lo que habíamos hecho le había ayudado. En parte de lo que habíamos hecho, acabamos la clase con un abrazo, un autoabrazo. Pues en ese autoabrazo le vino su hermano. Y en ese venirle su hermano y estando abrazado, imaginó como si estuviera abrazándose con su hermano en ese momento. Lo sintió y le hizo abrirse al amor y se alejó mucho, ¿no? del sufrimiento, del dolor que llevaba. Pudo reconocer que cuánto amor que tengo por mi hermano, nos hemos dado amor y al final sería esto, ¿no? El proceso de duelo para mí es el camino en el que el sufrimiento y el dolor van dejando poquito a poco más presencia al amor, que es lo que nos mantiene unidos y puede ser la calidad en la cual mantenemos el recuerdo de la persona, el recuerdo amoroso y compasivo. Entonces, le ayudó a eso y a colocarlo dentro de sí misma de otra forma diferente. Qué maravilla lo que comenta, porque Sí, releva, ¿no es cierto?, la potencia de lo corporal, ¿no? Como sí, tantos sí, sí, años sí. hemos estado nosotros los psicólogos estudiando una serie de teorías, ¿no es cierto?, del pensamiento, de la emoción, pero el ámbito corporal siempre había sido como el pariente pobre un poco de la Mm, psicoterapia en sí. Y yo creo que en estos últimos años hay evidencia suficiente que nos va diciendo que allí tenemos un canal elaborativo tremendamente potente y mm, poderoso en el que sí. se puede también seguir trabajando, se van agregando nuevos elementos y se produce esta como suerte Mm, de mm, sinergia que le llamamos, ¿no? Como todas las fuerzas se unen, eh, de modo que aparece también algo que hace mucho más sentido y más las emociones, todo va encajando de alguna manera, ¿no? mm, mm. Sí, sí. Darío, tengo que ir cerrando. Me encantaría, podríamos seguir hablando mucho tiempo más y deberíamos pensarnos en otro live, pero quiero preguntarte, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo piensas que podemos como sociedad acompañar mejor a los supervivientes por suicidio en el marco de esta conmemoración que tenemos el miércoles, que es internacional, que Ujú, entendemos también que todo el trabajo de posvención también es una posibilidad y es una oportunidad y es un trabajo en sí mismo de prevención. Entonces, ¿qué tenemos en deuda todavía como sociedad, crees tú, para acompañar de buena forma a un superviviente de suicidio? mm. Y bueno, esta pregunta es compleja porque hay factores de riesgo y detonantes precisamente que tienen que ver con el modelo y el sistema socioeconómico en el que vivimos. Que a muchas personas pues nos ha dado y nos aporta pues, la comodidad, ¿no? y un bienestar, entre comillas, pero hay otras personas que no. Y no solo es el hecho de poderse considerar o estar excluida de este marco socioeconómico, sino que ahora me he perdido. Estaba ahí por donde iba, ti, 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 ti. Ahora me tengo que volver al principio. A ver, así como sociedad. Entonces,
Es que es una Mm. pregunta muy El, amplia, llena de aristas, sí, Darío. sí. Claro, como has dicho, las personas podemos informarnos sobre, primero, desmontar los mitos, luchar contra los mitos sobre el suicidio. Por ejemplo, quien lo hace es un valiente o es un cobarde. Quien llama la atención, en realidad, quien lo dice, en realidad te está llamando la atención. Desmontar todos estos mitos para poder tener una lectura más real de lo que está sucediendo, le está sucediendo a la persona. Conocer factores de riesgo de suicidio, conocer factores precipitantes, datos, eh, ¿cómo se llama esto? ¿No? Lo que es, cuáles son las franjas de edad, ¿no? Los colectivos de riesgo, ¿no? Las franjas de edad, los colectivos de riesgo, qué grado de afectación hay en tu zona, ¿no? O sea, cuál sería la tasa de suicidio, qué propone la administración, lo que son las instituciones públicas, qué recursos privados hay, ponerse en contacto con las entidades como nosotros para poder recibir una asesoría, ¿no? Un apoyo, una información. Entonces yo creo que solo con esto, que ya es mucho, nos ayudaría a tomar conciencia del impacto, o sea, real, de lo que es la magnitud del problema. Aquí en España, un poquito más de 4.000 personas el 2023, según el INE, que estén oficialmente registradas. Se supone que no, que las cifras están bastante por debajo, puede ser un 10, un 25% por debajo, y que hay franjas de edad especialmente sensibles, hay colectivos especialmente sensibles, por lo tanto hay que tener más cuidado, más acompañarlos, ayudarlos, estar pendientes de ellos. Por Claro, supuesto. por otra parte, muchas personas tenemos poca capacidad de incidir, porque poco se puede hacer sobre la economía de esa persona, si es una persona pues, que tiene dificultades o que vive pues, en riesgo de pobreza, tiene dificultades para llegar a fin de mes, si está aislada, si está sola, si la han rechazado los hijos, la familia. Entonces, aquí, poquito, tenerlo presente y ofrecerle recursos, ¿no? Aquí en España tenemos 4 recursos gratuitos que son asistencia telefónica, 024 a nivel nacional, 061 a nivel autonómico en Cataluña, 2 teléfonos privados de 2 entidades, una fundación y una asociación que dan una atención, un servicio de calidad y totalmente gratis a personas que llaman para prevenir el suicidio. Eh, por ejemplo, conocer que hay una parte de servicios sociales que da asistencia cuando hay ¿cómo se llama esto en castellano? En catalán. En catalán es mancança, en castellano es cuando faltan pues, recursos. Las entidades que estamos para poder para acompañar, para ayudar y tener presente de que todo lo que se haga, aunque el objetivo es suicidio cero, es un objetivo inasumible. Creo que se está en la condición humana y que se repite en pocos animales más, el hecho de que hay una parte voluntaria de las personas que cuando las cosas van mal, no hay esperanza y la vida tiene la sensación de que la vida te ha ganado y te pesa y no hay la percepción de un futuro mejor, pues está eso hay, esa salida de la vida. Entonces, no es porque, no se hace porque sí, tiene hay unos motivos y los motivos están en que pues, hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor, sensación real, ¿no? A veces esa sensación no es real, es de abandono, desesperanza, capacidad, haber perdido el miedo a la muerte, capacidad de darse muerte también. Entonces, indagar, ¿no? Indagar, interesarse.
por aquello que le hace sufrir, por aquellos temas de la vida que le duelan, tratarla de igual a igual, de tratarla como, no como un enfermo mental. Estamos relacionados, y está también ya asociado suicidio con enfermedad mental, y ni todos los enfermos mentales se suicidan, ni todos los suicidas son enfermos mentales. Entonces, tal cual. relativizar, ¿no?, la enfermedad de la persona como una persona, como un ser humano, con sus problemas, con sus historias, y no como un enfermo, ni un número, ni un expediente. Entonces, por ahí, ¿no? Yo iría por ahí, como sociedad. Tanta cosa que en el fondo nos vuelve a la idea de que tenemos que poder tolerar a hablar de lo que duele, ¿no? De poder hablar Sí. de esas ideas o de esos procesos que hay ahí que finalmente no encuentran espacio para que sean acogidos, ¿no es cierto?, con Mm, respeto, eh, que son válidos, que son también atendibles y que todos tenemos en distintos momentos de la vida, ¿no? Como esta idea de que tenemos que estar siempre bien. Eh, y la verdad es que tenemos que ir de a poquito colaborando en esta sociedad que pueda tener un poquito más de apertura al dolor como un elemento que nos permite también crecer, ¿no? Nos permite también eh, ir siendo cada vez mejores personas. Eh, Creo yo que hay harto de eso también en tu libro, ¿no? Como de el dolor, lo crudo del dolor también transforma y hace también encontrar nuevos sentidos, ¿no? mm, sí, sí. Darío, tengo sí una pregunta que quedó por ahí en el tintero, a ver si la alcanzamos a responder antes que cerremos. Dice, ¿desde dónde se fundamentaba el trabajo corporal? ¿Desde dónde se fundamentaba? Se fundamenta. Sí, eh, Sí, pues hay esto es una perspectiva personal, ¿eh? ya, Que me apoyo, o sea, la primera parte que voy a explicar es una perspectiva personal, pero que está apoyada por test de medición, ¿no?, comprobados, y después también hay un conjunto de diferentes estudios, sobre todo enfocados, sobre todo estudiando lo que es la meditación y cómo la meditación tiene unos efectos positivos sobre la ansiedad y sobre el estrés. Entonces, para mí, el duelo es un proceso de tiempo en la persona altamente estresante, con el riesgo de que pueda cronificarse. Creo que es a partir, ahora a lo mejor me corriges, no estoy si seguro si entre 3 y 6 meses, con un estrés continuado que se puede cronificar y diagnosticar como estrés crónico. Entonces, claro, aquí está el organismo el que está generando la respuesta del estrés, más que la parte cognitiva que hace la valoración de la experiencia posiblemente amenazante. Hay otras estructuras subcorticales que hacen esta primera valoración, como por ejemplo el tálamo y por ejemplo la amígdala. Entonces, esto se dispara ya. Esto ya se dispara. Entonces, se conoce, ¿no?, que la amígdala está estrechamente relacionada, que es el detonante del miedo, ¿no? El miedo está en la amígdala, la tristeza, la pena está en la amígdala. Se conoce que hay una estrecha relación entre el tálamo, que una de las funciones que tiene es mantener el estado de activación del organismo, y la corteza prefrontal, una parte, creo que en la parte más ventral y dorsolateral. Entonces, cuanto más activa está el tálamo, más activo están todo lo que son los pensamientos. Pensamientos que no son unos pensamientos claros y que te ayuden a construir, sino que son pensamientos recurrentes, pensamientos en bucle, pensamientos intrusivos. Cuanto más se calma la mente, y esto se hace a través de la atención somática, la sensación, la propioceptividad, la neuroceptividad, la interocepción. Cuanto más se desarrollan estos sentidos, más disminuye la actividad
de la parte prefrontal, ¿no? De la corteza prefrontal, y la conexión que hay con el tálamo, que es ascendente es descendente, pues la descendente, la que le envía la información de la corteza prefrontal al tálamo, es inhibidora, reduce la actividad del tálamo, reduce la excitación del organismo. Exacto. Entonces, todo esto se conoce. Entonces, uso en un sentido práctico, podría ser yoga, podría ser otro tipo de ejercicio, ¿eh? Sí que implique conciencia de realización sobre el movimiento que ejecutas y conciencia sobre las sensaciones internas. Esto ayuda a regular la actividad del sistema nervioso, a que lo que es la reacción que hay no sea tan disparada o congelada, sino que se mantenga en una ventana en la que la persona puede estar en contacto con aquello que es lo que le pasa, puede hablar de aquello que es lo que le pasa, que al final esto es elaborar el duelo, ¿no? Poder integrar la experiencia que le pasa en el cuerpo, que está sintiendo, con qué lo conecta y, y después la expresión o la acción o el impulso, pues eso sería elaborar un tema de duelo. Entonces, hay muchas evidencias. A mí lo que me sorprende es que hayan pocos modelos que le dan la perspectiva que le estoy dando yo, porque para mí es como muy evidente, es el fundamental trabajar, a ocuparse del organismo, fundamental, porque los conocimientos que se tienen hoy, la información está contrastada, podemos decir que es una información Abrumadora, verídica, ¿no? sí. ¿Eh? Es abrumadora la evidencia Sí, sí, de sí, sí. Sí, y es una gran herramienta para, pues eso, primero he dicho, ¿no? Mitigar las respuestas de duelo, pero después también poder contactar con aquello que te duele y te hace sufrir sin verte arrastrado al pozo cuando hay un excesivo contacto o a la evitación cuando no quieres contactar con ellos, sino que estás ahí. Y en este contacto, dejar, como he dicho antes, ¿no? Dejar que aparezca tu mente contenido y poderle empaquetar, poderlo expresar, poderle dar un sentido. Y esto sería, pues, la experiencia ese tema está integrado, ¡pam!, está dentro. No lo he evitado, no me ha secuestrado, lo he manejado, lo he atendido y ya está, como que queda ya solucionado. como la posibilidad de volver a administrarse a sí mismo, ¿no? De administrar las maneras de responder al entorno, al mundo, al medio, que se transforma de un día, de un momento a otro, muchas veces en un espacio totalmente inseguro, ¿no? Por lo tanto, todas las conexiones están desreguladas, la amenaza es permanente, por lo tanto hay que volver a Mm, reeducar el sistema nervioso para poder decirle, acá sí, acá te activas, acá puedes mm, desconectar, ¿no? mm, Como mm, es un proceso también eh, muy necesario de poder llevarlo, como lo decías tú, de distintos, a través de distintos canales. Por un lado, ¿no es cierto?, de poder ponerlo en palabras, ordenarlo, pero también sentirlo en la carne, si es el cuerpo el que se desregula también. sí, Ese es un sí. trabajo muy poderoso que es Mm. importante incorporarlo, ¿no es cierto? Darío, podríamos seguir hablando todo el día Sí, contigo, muy sí, entretenido, sí. interesante. Agradezco enormemente tu generosidad para conectarte con nosotros en estos momentos. Eh, bueno, recordarles a las personas que están unidas con nosotros que el día miércoles es el día internacional donde conmemoramos el Día de la Prevención del Suicidio. Por lo tanto, vamos a estar nosotros en distintos escenarios intentando alzar la voz en esta problemática social que Mm, lamentablemente está en aumento y que necesitamos visibilizarlo y movernos y educarnos sobre todo para poder mm, responder de buena manera. Así que, Darío, mm. te agradezco Un de placer. corazón esta conversación. Estaremos, ¿no es cierto?, en contacto para ver entonces cómo lo hacemos, porque esto es sumamente valioso. Así que vamos a estar muy atentas a todos esos
procesos que vienen en camino para que los libros puedan llegar hasta acá. Así que Un placer, ha sido un agradecer. placer, ha sido un placer y muchas gracias por abrir este espacio. Gracias. Te dejo un abrazo Un abracito transoceánico, fuerte. querido, y que estés muy, muy bien. Un abrazo y un beso para ti. Muchas Besito. gracias.